Continúo porque, perdón, es que tuve un problema con el video anterior. Continúo en donde me quedé. Hablábamos del pasaje entre el primer paradigma y el segundo, el de la alienación mental a las enfermedades mentales, en donde decíamos que lo fundamental, si recuerdan, es esta cuestión de que ya no se va a tratar de una única enfermedad con distintos momentos o en distintas formas, sino que a partir de los trabajos de lo que mencionábamos en el video anterior de Bailey y Fallreth sobre todo, nos encontramos con la existencia de distintas enfermedades, en tanto que a partir de realizar distintas autopsias encontraban que en distintos enfermos había lesiones que no se repetían, no se compartían a nivel cerebral. Entonces se supuso que las enfermedades, la locura no era una enfermedad única, sino que existían distintas dolencias, distintas enfermedades, cada una con lesiones específicas a nivel cerebral, y se proponía, se ubicaba como objetivo del trabajo encontrar la evolución, la etiología, la lesión histopatológica específica, el mecanismo fisiopatológico específico de cada enfermedad, para de esa manera singularizarla. De este modo decíamos que era un periodo de grandes construcciones nosológicas que intentan ordenar el campo de la psiquiatría, de la enfermedad mental. Se produce una gran proliferación de construcciones nosológicas, de categorías clínicas. Hay un autor, también un historiador de la psiquiatría, que se llama Paul Bergerie, que propone nombrar al primer paradigma, o lo que podemos englobar dentro del primer paradigma, como clínica sincrónica, en oposición al segundo, que él va a denominar como clínica diacrónica. ¿Por qué es esto? Por lo siguiente. Si se acuerdan, hablábamos de que en el primer paradigma solo importaba poder hacer el diagnóstico de alienación mental para separar al enfermo de los delincuentes, por ejemplo, y para que esas personas diagnosticadas como alienados mentales pasaran a estar bajo la esfera de la medicina, ¿no? Y lo que interesaba entonces era hacer el diagnóstico en el momento de la entrevista con el paciente, en el aquí y ahora de esa entrevista con el paciente, y como se trataba de una única enfermedad, se proponía un único tratamiento, como veíamos en aquel video, el de tratamiento moral de la locura. En cambio, ahora en este segundo paradigma, que Bergerie llama diacrónico, en oposición al primero, al sincrónico, la clínica diacrónica, va a ser una clínica en donde no solo la sincronía del encuentro y la entrevista con el paciente para hacer el diagnóstico importa, sino también el avance, la evolución de la enfermedad, a la vez que la historia previa. ¿Por qué? Porque el avance de la enfermedad va a ser fundamental no solo para el diagnóstico, sino que también en función de eso se van a determinar qué hacia dónde se avanza, en el sentido de qué se espera de la evolución de la enfermedad, cuál es el pronóstico de la enfermedad en función de las características que esa enfermedad a la vez tiene. Y esto va a quedar, van a ver, muy marcado en la oposición paranoia y demencia precoz. ¿Por qué? Porque les anticipo, la paranoia, en su avance de la enfermedad, en el transcurrir de la enfermedad con los años, no avanza hacia un deterioro cognitivo tal como es el caso sí de la demencia. Con lo cual, la evolución, la diacronía importa para hacer un pronóstico del estado del paciente y de cuál va a ser su, justamente como les decía, pronóstico y su estado en el devenir y en el transcurrir de los años. Quiero decir, no es lo mismo el deterioro producido en un paciente que avanza hacia un cuadro demencial, hacia un deterioro y empobrecimiento de ciertas facultades cognitivas, que un paranoico. Y a la vez esa diferencia
en ese avance o no hacia un deterioro y hacia un proceso llamado demencial, que justamente tiene que ver con eso, con el avance hacia el deterioro de ciertas facultades cognitivas y mentales, ese avance o no avance hacia ese lugar permite a la vez hacer, tener eso presente, permite a la vez poder hacer la distinción diagnóstica. Bien. Hay algo interesante que, como les decía, hay algo en relación al concepto de paranoia como entidad clínica que en la psiquiatría se va diluyendo hacia, desde, podemos pensar en esta suma valorización por parte de Kraepelin en lo que es la sexta edición de su tratado de psiquiatría, en oposición a lo que es en la actualidad, que la categoría clínica de paranoia como tal prácticamente ha dejado de existir. Pero les decía que hay algo muy interesante al inicio del seminario 3 que Lacan plantea, tomando y erigiendo, justamente poniendo en valor el trabajo realizado por Freud y su interés por la paranoia. Lacan al inicio del seminario 3 plantea la importancia que tiene la distinción entre paranoia y esquizofrenia para abordar la cuestión de la psicosis. Dice Lacan en el seminario 3 al inicio entonces que actualmente se aborda mucho más fácilmente las esquizofrenias que las paranoias. ¿Por qué en cambio para la doctrina freudiana la paranoia es la que tiene una situación algo privilegiada? La de un nudo, aunque también la de un núcleo resistente. Como les decía, Freud revaloriza cuando la época tendía hacia el avance, a estudiar las esquizofrenias y abordar la cuestión de las esquizofrenias más fuertemente y empezar a dejar diluida la categoría de paranoia. Lacan acentúa que la genialidad y el movimiento de Freud es poner en valor el discurso de un paranoico, que es en este caso el presidente Schreber. A partir del encuentro de Freud con el libro de Schreber, tenemos un momento muy, muy rico, un momento segundo en su enseñanza sobre la cuestión de la psicosis. Y dice Lacan, y destaca el trabajo de Freud, que es poner en valor la categoría de paranoia cuando la época tendía hacia otro lugar. Bueno, incluso el mismo Lacan en su tesis de doctorado de psiquiatría trabaja lo que él llamó un caso de paranoia de autopunición, siguiendo un poco en esa línea de revalorizar la paranoia en tanto categoría clínica. Bien, partiremos entonces para trabajar la distinción entre paranoia y demencia precoz de la sexta edición del Tratado de Psiquiatría de Kraepelin, que es el tratado más extensamente conocido de Kraepelin. Es la edición más clásica del tratado y dice Paul Bergerie, este historiador de psiquiatría que mencionábamos, es la edición en la que las concepciones generales que propone allí Kraepelin darán la vuelta al mundo y se impondrán en todas partes. Kraepelin, vamos a ver, es un autor del segundo paradigma y es un autor, un claro exponente no solo del segundo paradigma, entonces, y como les decía, de lo que llamábamos, según Bergerie, la clínica diacrónica. Bien. Hasta la quinta edición del Tratado de Kraepelin de Psiquiatría, Kraepelin mismo seguía más o menos las corrientes de la época respecto de la clasificación de los cuadros psicóticos. A la altura de la cuarta y la quinta edición del Tratado de Psiquiatría, el término que englobaba prácticamente a la mayoría de los cuadros clínicos de psicosis era paranoia.